Sale bien. Sí, y vamos a hacer campos de distribuciones de carga continuas, que vamos a empezar con integrales de la clase pasada, y tenemos otro más que es la del anillo, de la clase de... ¿200? No. Dale, por favor. Entonces empezó con quién? Con leyes de Newton. ¿Cuál era la idea de esto? Dale, por favor. Que en física mecánica había 6 fuerzas que trabajábamos, y acá empezamos a ver fuerzas de otra manera. Como era el caso de fuerzas a distancias, en el caso de, dale la otra, la fuerza gravitacional, dale, que tenía esa expresión, y fue el primer quiz. Y empezamos a ver la semana pasada el tema de fuerza eléctrica, que también es una interacción a distancia, tiene la misma forma, solamente que acá, en la gravitacional, había una interacción de masas, y acá vamos a tener una interacción de ¿quién? De carga. Pero la expresión es la misma, se trabaja igual, la constante es diferente. Todas las constantes, ¿cuánto? Aproximamos esto a 9, por eso a 9 newton metro cuadrado sobre metro cuadrado. Entonces se dieron cuenta, sigue siendo, no vete una, por favor. Siguen siendo fuerzas, solamente se cambió la forma de la fuerza. En física mecánica habían 5 fuerzas, acá vamos a trabajar 2 más. No vamos a entrar en esas de distancia, campos gravitatorios que ya salimos de ellos, fuerzas gravitacionales, fuerza eléctrica que la estamos viendo, y al final del curso fuerzas magnéticas, 2 fuerzas a distancia. Por favor, listo, mírenlas acá, ya llevamos 2. Una hasta hace la semana que hasta hace 2 semanas que hicimos el quiz, y esa nueva que es la fuerza eléctrica, pero siguen siendo ¿quién? Fuerzas, y como tal aplican ¿quién? Leyes de Newton. No de fuerza igual a ¿quién? Masa por aceleración. Y si hay aceleración, entonces hay que aplicar la cinemática, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por favor. ¿De dónde sale esto? De la parte eléctrica. La materia por naturaleza es eléctrica, desde la parte atómica. Vimos entonces que tenían unos valores para el electrón y para el protón. Ojalá tengan estos datos en la mano, que los vamos a usar todos, tanto la masa como la carga. Listo, entonces vayan sacando unas copias, porque necesitamos los datos de la mano. ¿Cómo podemos entonces generar carga en cuerpos materiales? Hombre, pues si esto está por allá adentro, en los átomos, entonces ¿qué hago? Saco la carga desde allá adentro. La más fácil es ¿cómo? Generando fricción en mi cuerpo, que es el primer mecanismo de carga. Después de que tengo un cuerpo cargado, tengo 2 opciones más. Lo hago por contacto o lo hago por inducción. En ambos, el cuerpo ya está cargado, pero acá toco un cuerpo para cargar otro, y acá solamente con acercarlo ya lo estoy cargando. Por favor. El concepto entonces de campo eléctrico, ¿qué es? Es una interacción entre 2 cuerpos. Uno que está cargado y otro que puede o no con exceso de carga, pero por naturaleza ya está cargado, entonces todo cuerpo cargado crea un neutro. Eso era lo que pasaba en la situación de peligro alto voltaje. Y entonces acá teníamos la definición de campo, que ¿qué era? ¿Haciendo el límite de quién? Cuando teníamos esta carga le íbamos quitando pedazo a pedazo hasta que no teníamos nada de carga de prueba. Ese era el campo. Seguía existiendo el efecto de quién? De la carga fuente, sin haber carga de prueba. ¿Qué era lo que pasaba? Que ya no iba a haber una fuerza eléctrica, pero seguía habiendo una modificación del espacio. Y esa modificación debida a esa carga se llama campo eléctrico. Listo. Y ahora siendo el límite de la fuerza, entonces si quitábamos esta carga de acá, nos quedaba este término, y este término es la definición de campo. ¿Sí? Dale. Les voy a contar historias, pero no. Vamos. Digamos. Entonces, formas de escribir la fuerza eléctrica por interacciones de carga, o la otra forma, ¿cómo sería? El campo por la carga. ¿Carga de quién? De prueba. Es decir, que si conozco el campo, puedo conocer la fuerza poniendo la carga de prueba. Estamos multiplicando por una escala así de sencilla. Entonces miren acá las diferencias. Fuerza eléctrica, interacción entre 2 cargas. Campo eléctrico, la modificación del espacio debido a una sola carga. Dale, por favor. Entonces la definición de campo eléctrico, ¿qué es? Es una modificación vectorial del espacio. A cada punto del espacio le asigna un vector. Miren que cada punto tiene una magnitud y una dirección. Eso es un campo. Viéndolo en 3 dimensiones sería esto. Entonces,
bueno, el cuento cortico. Resulta que esta materia se llamaba física de campo, no se llamaba física de campo, se llamaba teoría electromagnética, se llamaba campos electromagnéticos. Lo que pasa es que, como esto no se podía ver, se iba netamente a una solución matemática, entonces por eso se llamaba campos. Ahora se llama física de campos. Entonces nos vamos a la lógica para poder solucionar esto, y más aplicación, entonces es más cómodo trabajarlo. ¿Listo? Entonces, por eso acá a veces salen unas imágenes con muchos vectores por ahí que para hacer diferencia de vectores, porque en ese entonces se trabajaba así. Ahora ya se va uno a la lógica, se trabaja de una manera más simple y le da más aplicaciones y tiene más sentido. Entonces ya se llama física de campos. Dale, por favor. Conclusión. Lo que hemos llegado a la clase pasada. Una carga de prueba modifica el espacio, esa modificación se llama campo eléctrico. ¿Cierto? Y si ponemos una carga de prueba, entonces voy a ver que esa carga de prueba se mueve porque es una fuerza. O sea, si esto se mueve, ¿quién lo empujó? La gravedad. Entonces en ese caso, si hay una carga eléctrica y se movió, ¿quién lo empujó? La interacción, en este caso el campo. ¿Sí o no? Entonces resulta acá, el campo es función de quién? De la carga que está modificando el espacio y de cada punto del espacio. No, se mueve solo, no es que está con la mano aquí. Y la fuerza va a ser quién? Una interacción de las dos cargas, de la carga fuente y la carga prueba, y depende de la distancia de separación entre ellas. Entonces, entre más lejos esté el punto, para el caso del campo, ¿cómo es la intensidad? ¿Mayor o menor? Menor, porque disminuye de la forma que R cuadrado, ¿cierto? Está como en el inverso de R cuadrado. Dale, por favor. Y entonces, tipos de carga. Esta carga que modifica el espacio puede ser como puntuales, discretas o volumétricas. Perdón, continuas, que pueden ser lineares, superficiales o volumétricas. Cualquiera de ellas. Y hoy sí se llegó el día a trabajar estas. Por favor, la que sigue es el integral ya. Sí, vamos a la integral. Repete un poquito, déjamela ahí. No, más bien va en la siguiente, que yo creo que por ahí es la ecuación. Más. Vaya más. Más. Ah. Más. Listo, esta es. Vale. Entonces miren la diferencia. Vamos a tener lo siguiente. Nosotros conocíamos el campo de una carga puntual de la siguiente manera. El campo de una carga puntual, ¿sí o no? Mírenla ahí. Importante que no se les vaya a olvidar. Traje la ilustración. Si esta es una carga positiva, ¿cómo son las líneas de campo? Salen de la fuente. Salen de la fuente. Y entonces, si la carga es negativa, ¿cómo son las líneas de campo? Entran a la fuente. ¿Cierto? Y entonces, si tengo una positiva y una negativa, ¿qué pasa ahí? Va de más a menos el campo. La lógica, ¿sí o no? De esta sale, a esta le entra, y si junto las dos, ¿qué pasa? Va de más a menos. ¿Listo? No lo vaya a pasar. Este es el cálculo de campo para una carga puntual. Ahora, si yo tengo una distribución discreta, ¿qué era lo que hacía? Hacía esto mismo para todas las cargas que tenía, haciéndolo carga punto, carga punto, carga punto, al final sumaba. Para el caso de una distribución continua, ¿qué me toca hacer? Son muchas partículas. Entonces por acá tengo una distribución de carga discreta. Tengo 1, 2 y 3. Y por acá está el punto P. Entonces Q1, Q2 y Q3. Y entonces, ¿qué hacía superposición? ¿Sumatoria de quién? El campo total va a ser igual a quién, a la sumatoria de K por QI, y esta es la I, sobre RI al cuadrado. Sumo cada carga con su respectiva distancia, ¿cierto? En el caso de una distribución continua de carga, haga de cuenta que tengo muchas cargas tan juntas que se volvió un sólido y no las alcanzo a diferenciar. ¿Listo? Como no las alcanzo a diferenciar, entonces lo que hago es truco matemático. Primero la diferencial. Entonces, ¿qué hago? Como esto es un sistema continuo, entonces matemáticamente llama esto un diferencial 1. Eso sería un diferencial de longitud con un diferencial de quién? De carga. ¿Listo? Y entonces, si yo voy a ver el efecto de quién,
Ahora voy a representar como un sólido cualquiera. Entonces voy a tomar un diferencial de carga. Este va a ser el diferencial de carga. Y va a tener ¿quién? En este caso, un ρ que sería un diferencial de volumen que sería ¿quién? De Q sobre dB. ¿Listo? Como volumen. Ahí está, como un volumen. Y quiero calcular el campo en ese punto del espacio, entonces voy a tener la función R. ¿Sí o no? Y luego entonces, ¿qué hago? Si quiero hallar el campo total, va a estar expresado como ¿quién? Como el integrado. Eso. Como la sumatoria, pero antes del total. Para una carga puntual, una carga Q. Entonces, para un diferencial de carga, voy a tener un diferencial de campo, que sería igual a ¿qué? A K por diferencial de Q sobre R cuadrado. Y entonces, si quiero el campo total, ¿qué hago? Sumo todos los diferenciales de campo debido a todos los diferenciales de carga. Entonces escribo de la siguiente manera: el campo total va a ser igual a ¿quién? A la integral de K por dQ sobre R cuadrado, que es la misma que aparece acá abajo. Ah, claro, y me faltó el vector unitario. Dirección, R unitario, dirección, R unitario. Entonces vamos a hacer el de la clase pasada. Ahora sí. Copiamos ese detallito ahí. Sí, ahorita, después de Ah, el profe pues. distribución, Ponernos la mensualidad. distribución de carga bicicleta. Una distribución continua de carga.